me parece que conviene volver a las bases clásicas del pensamiento, volver a todo lo que los kantianos olvidaron en el camino que el mundo conocía. Bien, me parece que nos pueden dar algunas luces para mantener todo lo que Kelsen descubrió o desarrolló o explicó y desarrollarlo mucho más. Y ese es nuestro cometido en esta segunda parte de la clase. Los conceptos claves para hacer un upgrade a la teoría pura del derecho. Muy bien. Entonces, como he dicho, cuando quieran me pueden parar y explico cualquier cosa. El primer concepto que quisiera traer de la filosofía clásica es relativo al ser jurídico. El ser jurídico es, bueno, la primera noción es el ser, ¿no? Una de las primeras cosas que se cuestionan los clásicos de la filosofía griega. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, Heráclito y Parménides. Entonces, no sé si han oído de ellos. Uno dice que el movimiento es pura apariencia y otro, Heráclito, dice que todo se mueve. Parménides dice, no, nada se mueve, es toda pura apariencia de movimiento, pero la realidad es que las cosas son. Bien. Y esto es bien. Si vemos que hay cosas fuera de nosotros y que realmente tienen una existencia, pues es claro que el ser existe y el no ser no existe. Y que el movimiento, si el ser no existen, porque el movimiento es pasar del no ser al ser, es pura apariencia, ¿no? Es el problema. Bien, más evidente es que parece que las cosas existen, pero parece que se mueven, ¿no? Si pasamos esto al mundo del derecho, una noción muy sencilla, podríamos decir que el ser jurídico es lo que existe en el derecho en este momento, lo que tiene actualidad, existencia. Entonces, en mi caso es muy sencillo, mi derecho a dar una clase, una conferencia, aquí es clarísimo, ¿no? Ese es mi derecho hoy, ahora, en este instante. ¿Qué más cosas pueden tener ser jurídico? Pues muy sencillo, las normas que están vigentes en nuestros países. Los derechos adquiridos. Por ejemplo, si ustedes son el titular de la computadora que tienen enfrente, bueno, eso es hoy, ahora, ser jurídico, lo que existe actualmente. Tiene una existencia, ¿no? Algún tipo de existencia. Y las relaciones jurídicas existentes, con todos sus elementos. Por ejemplo, si ustedes han firmado un contrato de compra-venta, bueno, pues tienen derecho a la cosa y el deber de pagar en ese momento. Somos hijos cada uno de nuestros padres y con ellos tenemos una relación jurídica también. Ellos tienen también la posición jurídica propia del padre, que tiene el deber de dar nutrición y otras cosas durante unos años, y después el deber de gratitud de los hijos, que envuelve muchas cosas. Con lo cual envuelve también sujetos, bienes, patrimonio y muchas cosas. Bien, ese es el ser jurídico, me parece que es sencillo, ¿no? Pasemos entonces al segundo concepto, que puede ser más complicado, el de potencia jurídica. ¿Qué es la potencia jurídica? Pues bien, tampoco es tan complicado, pero primero quisiera hablar de la potencia, para entender después qué es la potencia jurídica. La potencia es el gran concepto de Aristóteles. Es el descubrimiento que le permite resolver muchas importantes aporías del mundo antiguo. Ya hablábamos de Heráclito y Parménides, ¿no? No, las cosas se mueven, el otro no se mueven. ¿Por qué? Porque nos consta que existen, pero el movimiento implica un no ser. Entonces, bien, Aristóteles dice, es verdad,
hay un ser y un no ser. Y el movimiento requiere pasar del no ser al ser otra cosa, o al ser en otro lugar, o al ser de una manera distinta. Pero, él dice, la piedra y el niño no saben matemáticas, pero uno puede aprender y otro no. Uno está en capacidad de aprender y la piedra nunca sabrá matemáticas. Y esto es muy interesante porque dice, hay una potencia, hay otro concepto más que hay que añadir. Hay seres que están en potencia de ser otra cosa, si reciben una causa adecuada, mete también el concepto de causa, que desaparecerá en la modernidad, y explica muchas cosas, cómo se puede mover, si alguien empuja esto, le imprime una actualidad y esto hace que, como está en potencia de estar en otro lugar, puede estar en otro lugar si alguien lo mueve. También resuelve el tema del conocimiento, con el concepto de potencia y el concepto de tiempo, porque el tiempo no es sino la medida, el número, dirá Aristóteles, el número del cambio. Ya, por eso cronometramos, ¿no? Cronometramos. Si el Sol está aquí, digo, son esta hora. Si está aquí, esta hora. Es la medida del cambio, el número del cambio. Resuelve el tema del tiempo de manera espléndida con el concepto de potencia. Y también el tema del conocimiento. Se da cuenta que hay hombres que están dormidos y que tienen el conocimiento ahí, pero no lo están usando, no está en acto, ¿no? Está en potencia. Por eso se llama la potencia de la inteligencia y la potencia de la voluntad. Y las potencias inferiores, que ya vimos, la memoria y otras cosas más, la vista, el tacto, el gusto. Es bien interesante esto, ¿no? Porque están en potencia de recibir una actualización, de recibir la luz, de recibir las ideas, de analizarlas y de producir otras cosas. Bien. Y esto es justamente, ¿no? El hombre dormido y el hombre despierto. Los dos tienen conocimiento, por uno lo tiene en acto y otro en potencia. Con lo cual desarrolla, por supuesto, muchísimo más esto. Estoy dando una explicación muy rápida. Pero estoy mostrando con ello la importancia de este concepto. Si tuviéramos que aplicarlo al derecho, pienso que podríamos decir que la potencia envuelve un mundo enorme de posibilidades. Es lo que no existe en el derecho en este momento, pero puede ser parte del sistema jurídico. Entonces, analicemos un poco más esto. Es un conjunto de posibilidades jurídicas de alguien o algo. Recuerden que la potencia, esto, siempre se dice de algo que está en acto. La piedra puede ser movida, pero no puede aprender matemáticas, no está en potencia de, pero es la piedra. No es solo mera posibilidad, no es mera posibilidad de que todo el mundo muera, no. Es una posibilidad del niño de aprender matemáticas y en cambio la piedra no tiene esa posibilidad. Es de algo o de alguien que está en una situación determinada y que puede desarrollar algo. Eso es importante, no es solo posibilidad, no, es una posibilidad real de alguien o de algo si recibe la adecuada actualización. En mi caso, bueno, yo puedo hacer muchas cosas, puedo ir a pasear, puedo ir a tirar flechas por ahí, puedo dormir, ¿no? Puedo nadar, parquear mi carro o andar en bicicleta, jugar tenis. Desde luego, todo eso es posibilidad mía, es mi derecho de hacer todo eso, pero no ahorita. Ahorita tengo un deber, dar una clase, como se dan cuenta. Muchas veces los derechos humanos son derechos potenciales. Digo, si aparece una autoridad y me requiere esto, entonces tendré la posibilidad de interponer la cláusula de conciencia, por ejemplo. Son posibilidades. Mientras no se den los presupuestos fácticos, es solo una posibilidad. Tengo un artículo que escribí sobre los derechos humanos como derechos potenciales y todo lo que eso implica. Pero no es nuestro cometido ahora analizarlo. Estoy solo introduciendo los conceptos. Bueno, tercer concepto, que es muy sencillo si se entendieron los anteriores, es el de espacio jurídico.
Espacio jurídico es lo que algo o alguien tiene como posibilidades o derechos actuales. Es el conjunto de posibilidades jurídicas actuales o potenciales de algo o de alguien. Es decir, es muy sencillo, es la suma del ser jurídico y de lo que está uno en potencia, de la potencia jurídica. Me parece que es sencillo. Digo, si se entendieron los otros dos, ya es solo sumar una y otra cosa. Ok, vamos entonces a otro espacio, el espacio antijurídico, justamente lo contrario. Aquí aparece todo lo que está prohibido, todo lo que no debemos de hacer. Es el conjunto de posibilidades injustas de algo o de alguien. Tomo este consejo de von Jering. Von Jering vivió hace más de un siglo y desarrolló la idea de lo antijurídico. Y dijo, él era un penalista también, y entonces se dio cuenta que para la definición de delito hacía falta incluir una nueva cosa, porque decía, delito es aquella conducta voluntaria, culposa, que está tipificada. Por ejemplo, matar a otra persona puede ser voluntario, pongo mi voluntad ahí. Y yo puse mi intención, con lo cual tengo la culpa de haberlo matado, ¿no? Y está tipificado eso como asesinato, ¿sí? Pero sucede que algunos de estos casos son legítima defensa. El otro estaba atacándome y yo estaba tratando de sobrevivir. Con lo cual él dice, hay que añadir otro requisito para los delitos, que sea antijurídico, que vaya contra los fines del ordenamiento jurídico. Tiene otro libro, von Jering, sobre los fines del derecho. Es positivista, pero tiene un libro de los fines del derecho que es interesante. Bien, yo diría que podemos utilizar el mismo concepto aquí. Es algo que va contra el sistema jurídico, contra el sentido más básico de justicia. Bueno, ese conjunto de posibilidades que están prohibidas por la razón jurídica, ¿no? Por el derecho. Ahí pueden estar, por ejemplo, los crímenes, los incumplimientos contractuales, el falso testimonio de los testigos y muchas otras cosas más. Infracciones de todo tipo, ¿no? Desde pasarse un letrero que nos dice no entrar, o tener armas, o hacer la guerra cuando no está permitido, obviamente, ¿no? O meter la pata en contra, violando la ley, obviamente se entiende. Hay muchas de las normas que son muy racionales, no lanzarse, no hacer clavados en este lugar porque, digo, no es tan profundo el lago o lo que sea. Bien. O el spam, correo no solicitado, o bueno, el phishing, el otro, o fumar algunas drogas, o bien, o hacer algún tipo de actividad que está prohibida en esos lugares, o lo peor del mundo, ¿no? Pegarle al esposo. Bien. O lo que quieran, ¿no? También a lo contrario, ¿no? Bien, todo eso está prohibido y podríamos decir que son cosas, forman ese conjunto de posibilidades prohibidas por el derecho, prohibidas de manera genérica, después ya se concretarán efectivamente en cosas actuales y dirán, esta conducta que se hizo estaba prohibida, ¿no? Eso es tendrán un cierto tipo de actualidad. Ok. Finalmente hay un tercer espacio ajurídico, que es lo no relacionado. Lo no relacionado, para bien ni para mal, simplemente no está relacionado con el derecho. Ahí están todas las cosas no relacionadas con el derecho. Pongamos algunos ejemplos para enterarnos de qué estamos hablando. Los fantasmas. Los fantasmas son legales, son jurídicos o antijurídicos. Ni uno ni otro, no interesan al derecho, ¿no? O los sueños de una noche de verano, como el libro de Shakespeare, ¿no? Bien,
No podríamos decir, estos sueños están prohibidos o estos son protegidos por la... No, digo, es algo que escapa a la voluntad humana. Las reglas de etiqueta le da igual al legislador que se coma, por ejemplo, los moluscos, los caracoles, con un cubierto muy especial diseñado para ellos o con otro, ¿no? Digo, esto, las dos cosas les da igual al derecho, ¿no? No dicen que sea justo o injusto, digo, lo que sea, ¿no? Lo totalmente irracional también, ¿no? Y están las normas de etiqueta, los fantasmas, los números irracionales, los ángeles, bien, y los sueños de una noche de verano. Todo esto no está relacionado con el derecho. Ustedes se preguntarán, ¿por qué metemos esto? Digo, si no está relacionado con el derecho aquí. Porque justamente un profesor de Harvard habló de una cosa muy parecida. Este es Lon Fuller. Lon Fuller desarrolla toda una teoría del derecho que dice que el sistema jurídico tiene unos puntos de quiebre, unos puntos donde a partir de ahí ya no hay más derecho. Él entendía un poco el derecho como en sentido normativista, ¿no? Entonces decía, si el derecho es un poco la norma, la ausencia de normas es ausencia de derecho. Es un punto de quiebre, ahí ya no hay más derecho. Es claro que ese es el límite, ¿no? De acuerdo con su visión del derecho. Decía también, si las leyes no se publican en el registro oficial o en el boletín oficial o en el boletín del Estado, tiene diferentes nombres en cada país, pues nadie puede cumplir lo que no se conoce, con lo cual eso no es derecho. Algunos países, algunas dictaduras a veces mantienen en secreto algunas normas. Y dice, ¿cómo podemos cumplir esto? Esto no es derecho, ¿sí? Están proscritas las normas secretas hoy día. Las normas incomprensibles, si ustedes leen y está tan mal redactado que no saben si tienen que hacer una cosa u otra, si está permitiendo, prohibiendo. Dice, no, eso no es derecho, eso no es norma. La norma es un precepto racional que se puede entender que es lo que debemos de hacer. Pero si nadie entiende, eso no es derecho. Una cierta legislación retroactiva. La retroactividad, ustedes saben que es una excepción. Prácticamente se acepta en el derecho penal cuando beneficia al reo, cuando le quita responsabilidad penal, pero muy rara vez en otras cosas. Y esto es por el pro reo, ¿no? Pero no podemos exigir a nadie que cumplan con las normas del futuro, porque nadie las conoce todavía. Eso no es derecho, una vez más. Es un punto de quiebre del derecho. Dos leyes contradictorias del mismo rango, más o menos, y las dos vigentes, ¿no? Si se contradicen, no sabemos qué cumplir, pues bien, ni una ni otra, ni una ni otra. Esto sucede mucho en ciertas áreas del derecho donde suele haber una producción masiva de leyes, normalmente asociado con temas de nuevas tecnologías. A veces hay contradicciones patentes, sobre todo cuando la tecnología evoluciona. En materia tributaria, administrativa, muchas veces hay una producción masiva de diferentes entes de normas y suceden estas cosas, ¿no? Los mandatos contradictorios de varias autoridades, pues un poco también lo mismo, por la misma razón. Las leyes que exigen lo imposible. Si me dicen, bueno, yo tengo que nadar 24 horas debajo del agua, pues es imposible de cumplir, ¿no? Pues eso no es derecho, eso no es irracional. En el fondo es la idea, ¿no? Lo irracional no es derecho, lo irracional no es derecho. Si no puedo ni leerlo, pues imposible todo esto, pues estamos ante lo antijurídico, ¿no? ¿Se dan cuenta? La regulación altamente inestable. Algunas veces en temas societarios cambian mucho en algunos países en ciertas épocas, no siempre, ¿no? Y quiero constituir una compañía y hoy día me piden esto, mañana entrego eso, pero me dicen, no, ahora se exige otro requisito. Y voy al otro día y me dicen, no, ya no se exige ese requisito, sino otro. Bien,
la legislación, regulación altamente inestable, según Fuller, también digo, no es parte del sistema jurídico, digo, tiene que tener un mínimo de seguridad jurídica. Esto es muy interesante. En el fondo, todo lo irracional, lo incomprensible, digo, podríamos decir que conforma, o lo que no se ha publicado, lo que no se ha aprobado, no es derecho, podríamos decirlo. Y podríamos dar la misma conclusión. Si hay dos mandatos contradictorios, no podemos decir que el resultado es jurídico o antijurídico, simplemente es una contradicción. Si nadie entiende algo, digo, desde luego está mal, pero eso que nadie entiende no llega a ser ni jurídico ni antijurídico, simplemente está fuera del derecho. Esa es la idea que sacamos de aquí. Ok. Si queremos tener una primera síntesis gráfica de todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que todo esto es, ¿no? Aquí tenemos en el medio, en los círculos, el espacio jurídico, lo que está en potencia de ser y lo que existe actualmente ahora. Después, más allá, está lo contrario al derecho y sin relación con, porque no es ni jurídico ni antijurídico, el espacio ajurídico. Este podría ser la primera síntesis gráfica que nos da una visión de esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pienso que más o menos son conceptos que se pueden entender. Porque estos son solo los conceptos claves para un upgrade. Ahora los vamos a aplicar a toda la teoría del derecho. Vamos desarrollando Kelsen y yendo más allá con estos conceptos. Veamos pues lo que se ha llamado la pirámide invertida. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que entender un poco es cómo funciona el sistema jurídico, ¿no? No solo las normas, sino todas las posibilidades jurídicas que puede existir en una sociedad. Y si tenemos que hablar ahora del primer nivel, ¿cuál es el primer nivel? Digo, lo que, más allá de todas las palabras técnicas, ¿qué es lo que el ciudadano medio ve cuando abre los ojos en este mundo, en el derecho? Bueno, que hay muchas posibilidades de derecho, que hay muchas posibilidades, que la realidad que tiene enfrente, digo, si tengo, por ejemplo, unas vacas, lo tengo muy presente aquí, bueno, con ellas no puedo cosechar frutos, puedo tener terneros, ¿no? Y no puedo tener vegetales, puedo tener carne de las vacas, ¿no? Esto es lo más evidente. Con lo cual, la realidad ofrece unos límites, ¿no? Y también nos ofrece muchas oportunidades. Jurídicas, ahora hablemos del tema jurídico, ya no solo físico. Digo, la vaca la puedo vender, la puedo rentar, sí, bueno, a otro para que tenga leche. Puedo ofrecer las crías que tenga, pero desde luego ya es más difícil que la pueda vender para o usar para medios de transporte o transportar gente en una vaca, ¿no? La espalda se le va a quebrar fácilmente, bien. Más claro, digo, con un pedazo de tierra puedo sembrar cosas y puedo vender las cosechas y hay todo un derecho sobre la agricultura, pero no puedo hacer llamadas telefónicas con la tierra. Para eso necesito otro tipo de aparatos y vender llamadas telefónicas es otro negocio muy distinto. Cada realidad tiene sus posibilidades jurídicas. Esta es la idea. Cada realidad tiene sus posibilidades jurídicas. El teléfono celular sirve para unas cosas muy determinadas y quien me da el servicio cobrará por eso, no por tener leche de un celular. Para eso una vaca. Y quien tiene una vaca, pues esperará tener leche, crías y carne, pero nunca una llamada telefónica, nunca un viaje a otro país como si fuera una aerolínea. La realidad
impone naturalmente, de forma tan natural que ni nos damos cuenta, los límites al derecho. No sé si se dan cuenta. Es una cantidad de posibilidades fabulosa, espectacular, pero no podemos ir contra la realidad, ni aunque el soberano le dé la gana y tenga todo el poder del mundo, no puede decir, bueno, ahora se hace esto que es imposible, porque no se puede mandar lo imposible, como habíamos visto, ¿no? Bien, es la realidad extramental de las cosas que hay fuera de nuestra y de las personas que están fuera de nuestra mente. Todo lo que está fuera de nuestra mente, eso es el primer nivel del sistema jurídico. Y lo interesante es que cada realidad tiene su ser jurídico y su potencialidad jurídica. Digo, esto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el computador que tienen enfrente pues, tiene un titular, probablemente ustedes, ¿no? Y tiene una potencialidad jurídica. Ustedes lo pueden vender, alquilar, o pueden usarlo para trabajar y producir algunas cosas que después ganarán algo de dinero, por ejemplo, en Upwork, Freelancer o Workana, estos medios que ustedes pueden dedicar horas y tendrán algún rédito. La realidad es una realidad que escapa a la voluntad humana. Desde luego, nosotros podemos hacer algo ahí, pero tiene unas características muy distintas a las que hay en nuestro pensamiento y a las que hay en nuestra voluntad. ¿Cuáles son esas características que son muy interesantes de conocer? Primero es la necesidad. Las cosas se mueven con necesidad. No podemos decidir sobre ello. No podemos decidir a qué velocidad van a caer las manzanas en Guatemala. No podemos decidir, no. Digo, eso nos viene dado, es necesario, es necesario. Hay unas leyes que los científicos estudian y que van descubriendo cada vez mejor cómo funciona el universo, que no dependen de la voluntad humana. De ahí hay una limitación forzosa. Quisiéramos tener, por ejemplo, que todas las montañas de nuestro país de oro para ser millonarios, ¿no? Para desarrollarnos como se desarrolló Sudáfrica. Sudáfrica es de los países el más desarrollado en esta zona del mundo porque tiene una cantidad de minas que ha explotado. Bien, pero sucede que no tenemos esas minas en muchos países y por eso estamos limitados. Digo, quisiéramos que la realidad tener, yo qué sé, en algunos países que no tienen costa, bueno, costas. Bien, hay una limitación forzosa. En esta parte del mundo no puedes tener costa. Sería muy, muy complicado. Bien, tiene su limitación. Es decir, esto es muy interesante. La limitación tiene que ver con la potencialidad. Yo puedo hacer ciertas cosas, tengo playa y puedo tener turismo, pero no puedo tener turismo de escalar la montaña más alta del mundo, porque en mi país pues no hay montañas tan altas simplemente, ¿no? Hay unos límites y esto implica también límites a las posibilidades jurídicas de las cosas. Pero es muy amplio, esto es muy interesante, es muy amplio, es muy amplio. Aunque sea limitado, las posibilidades jurídicas de la realidad son súper amplias, muchas veces insospechadas. Muchas veces vamos descubriendo poco a poco la realidad y vamos descubriendo poco a poco sus posibilidades jurídicas. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el petróleo. El petróleo ha sido el mismo en los últimos millones de años, el mismo, ¿no? Una sedimentación de fósiles, y bien, ustedes saben la historia. Pero la aplicación que le hemos dado al petróleo ha sido distinta. Hace 2000 años el petróleo servía para hacer una fogata, para las antorchas, para prender fuego en la noche y tener algo de luz o lo que, bueno, un uso modesto. Hoy por hoy hemos profundizado mucho en todas las propiedades del petróleo, cómo se puede refinar, obtener plásticos, obtener ciertos materiales para los
los motores, los carros, gasolina. Bien, tenemos una cantidad espectacular de posibilidades. Siempre han existido las mismas posibilidades en la realidad, pero hoy sabemos que esto sirve para esto. En el pasado no sabíamos y sabemos cómo aprovechar esas posibilidades y por lo tanto también eso influye en el derecho. Hoy tenemos toda una rama de derecho de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque sabemos, que necesitamos refinarlo, transportarlo, hacer una cantidad de cosas y el derecho en esa área ya tenemos toda una ciencia que uno puede pasarse la vida estudiando eso y no tiene bordes, ¿no? Bien, con lo cual la realidad ofrece una muy amplia cantidad de posibilidades jurídicas que poco a poco las vamos conociendo. Y finalmente, la característica del orden. ¿Qué quiere decir orden? Pues cada cosa en su sitio. Ya hemos dicho algo en la otra clase, tiene que ver con algún principio ordenador, con algún fin. La realidad es ordenada. Y esto es muy interesante porque no sé si ustedes saben por qué el firmamento se llama firmamento. ¿Alguno de ustedes sabe por qué el firmamento se llama firmamento? Ok. En el mundo antiguo, cuando no había luz eléctrica, ¿y qué pasa cuando no hay luz eléctrica y se hace de noche? Pues que el hombre antiguo, pues bien, no se acostaba inmediatamente y veía al cielo y cuando estaba despejado veía toda la Vía Láctea, toda. Y esto era muy frecuente. No sé si alguna vez han visto un cielo sin ninguna luz fuera de la ciudad, obviamente. Uno es capaz de ver toda la Vía Láctea. Es un espectáculo impresionante. Y se daba cuenta que aquí abajo, pues el río, las vacas, los animales, todo se mueve, nada hay estable, pasa el tiempo y las casas se quedan derruidas, todo se mueve. En cambio, en la noche uno abre los ojos y está arriba y cada noche todas las estrellas están en su puesto. Ciertamente todo como que se mueve de consumo, pero todo está fijo. Y porque todo está fijo, le llamaron al cielo firmamento, en español, en italiano, firmament, y en francés, firmament, en inglés, y bueno, ya así. Todas las lenguas romances lo recogerán. Y esto es muy interesante, digo. Hay un orden. Hoy sabemos que no está tan firme como se lo pensaban los del mundo antiguo, pero que hay unas constantes en el universo, y esto todo el mundo lo acepta, que hace que el universo se mantenga. Y esas constantes están desde el Big Bang hasta ahora y son firmes, con lo cual hay un orden. Esto es clarísimo, que en el universo hay un orden. Nadie lo discute hoy en día. No todo es puro caos. No, por eso hay unas leyes que se estudian en todas las ciencias y que son estables, ¿no? Firmes. Al menos las constantes del universo. Ok, ese es el sistema jurídico de la realidad, el nivel 1. Pasemos ahora al nivel 2, del cual ya hemos hablado ligeramente, porque es el nivel cognoscitivo, es lo que conocemos de la realidad. Y esto reduce la realidad extramental. Todas las posibilidades que el petróleo nos ofrecía, las posibilidades jurídicas, bueno, hace 2000 años no se conocían. Todas esas posibilidades, hace 2000 años había solo una posibilidad jurídica, porque solo conocíamos una posibilidad jurídica, no sé si se dan cuenta. Y hoy conocemos más y por eso podemos hacer más diversos tipos de contratos, diversos tipos de leyes relacionadas con el petróleo. Conocemos una parte mínima de la realidad extramental. Conforme la vamos conociendo más, nos ofrece más posibilidades jurídicas. Aquí tenemos en el conocimiento de la realidad jurídica, de la realidad y de las posibilidades jurídicas, de la realidad jurídica, el conocimiento de lo real,
Digo, muchas veces sabemos que existe o no, etc. Las concepciones culturales, esto es otra cosa, ¿no? La realidad siempre es más rica, decíamos que es súper amplia en posibilidades. ¿Cómo uno se casa? ¿Cómo uno contrae matrimonio? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué dirían? ¿Cómo uno contrae matrimonio en Guatemala? Esto supongo que lo sabrán. Por un acto jurídico y religioso. Perfecto, con un abogado. Bueno, no todos se casan con un abogado. No, mentira. Broma. No todos tienen la suerte que lo registre, efectivamente. Muy bien. Sí, uno dice, tengo que hacer esto, esto, esto. Bien, eso no es así en todo lado. Aquí en Kenia viven 43 tribus. Cada una tiene su forma de casarse. Y entonces y hay unas ceremonias que son muy, muy vistosas. Bien. Y varios días. Por ejemplo, los Kambas tienen que hacer 5 visitas a la familia. Y a partir de la quinta visita, y tienen que cada día llevar algún regalo. Y a partir de la quinta ya tienen derecho a llevarse a la hija. Increíble, ¿no? Y ahí, bueno, ya de estas les puedo contar muchas, ¿no? Bien, en India, por ejemplo, y esta es bastante problemática porque todo el mundo dice, al menos que las partes tienen que expresar su deseo de querer casarse, ¿no? Y en India hay una tribu, un grupo de gente que se casa, celebrando con un vino. Y en una fiesta, pero la mujer nunca puede decir que sí o que no. El hombre sí, sí que... Pero la mujer solo puede expresar de alguna manera que no quiere casarse en el brindis. Cuando todo el mundo brinda, ella puede derramar el vino y ese es su no, no quiero casarme. Si no, se entiende que quiere. Es increíble. Bueno, hay muchas formas. La realidad ofrece miles de formas. Sí, es un drama, efectivamente. La realidad ofrece miles de formas, pero conocemos algunas. Probablemente ustedes conozcan más, ahora conocen al menos dos posibilidades más. Pero uno dice, si yo me voy a casar, no, yo tengo que hacer esto, porque mi concepción cultural es esta. ¿Se dan cuenta? Incluso de todas las posibilidades que conocemos como justas, como posibles en el derecho, nuestra cultura todavía nos determina más, nuestras tradiciones, la forma en que hemos visto que nuestros padres se casan, un poco dicen también, bueno, nos hacen entender, no, yo tengo que hacer eso si quiero casarme. ¿Se dan cuenta? Y esto es el matrimonio es un acto jurídico, como lo han puesto en el chat. Efectivamente, efectivamente. Con lo cual, las concepciones jurídicas todavía reducen más las posibilidades jurídicas. Y esto es muy interesante. Y después, las normas, pero las normas como conocidas. Pueden haber muchas normas que nadie conoce. Y si nadie conoce, sea como sea, no están vigentes. En mi país hay más de como 400.000 normas, algunas muy antiguas que nunca se han derogado, pero que nadie las usa porque ya son desconocidas. Incluso supe de una norma que explicaba cómo se de preparar un plato típico. Imagínense, una ley que diga cómo debe prepararse un plato típico del Ecuador. Bien, bien, sea como sea, nadie sabe que existe. Nadie ningún policía va a criminalizar o a poner alguna multa si no se hace, porque nadie sabe. Con lo cual, lo que conocemos de la realidad, lo que viene por cultura y lo que conocemos de las leyes, define el derecho, define qué es lo que debemos hacer, qué es lo que estamos obligados o cuáles son nuestras posibilidades. Esta es la idea aquí. No es lo que conocemos. Esto es lo que conocemos y cómo están nuestros conocimientos determinados por todo esto, ¿no? Segundo espacio jurídico. De ahí, el tercero tiene que ver con la
voluntad. Y este reduce aún más las posibilidades jurídicas. El tercer nivel es el nivel volitivo. Reduce lo conocido. Reduce lo que nuestras posibilidades jurídicas. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo se puede querer lo conocido, al menos algún dato, ¿no? La voluntad solo puede elegir lo que antes el intelecto ha conocido. Los clásicos dirán una cosa muy interesante, que la voluntad es el apetito de la inteligencia. Primero entendemos algo, nos llega a la inteligencia y después la voluntad dice quiero o no quiero. Nos llega a la vista y después al intelecto, la presencia de una persona y la voluntad dice quiero o no quiero, pero digo, vienen muchas cosas, ¿no? El carácter, la forma de ser, cómo viste y muchas otras cosas más, ¿no? Digo, esto es así. Y pueden haber muchas opciones, ¿no? Podemos, por ejemplo, con el computador que tenemos enfrente, hay muchas opciones que la realidad nos ofrece. Y sabemos que podemos venderla, mantenerla en nuestra propiedad, rentarla, usarla, no usarla, el uso, el fruto, bien, muchas cosas, ¿no? Pero decimos, no, vamos, por ahora solo voy a hacer el titular y no la voy a usar, la voy a tener en el closet, ¿no? Bien, es una decisión de todas las que conocemos, decidimos esto. También podemos decir, bueno, hoy la voy a rentar, con lo cual, si la rento, no la voy a usar, voy a dar el uso a otro. Con lo cual, sabemos que podemos hacer muchas cosas, pero decimos, esta debe de ser. Y eso es una reducción de todas las posibilidades que antes existían, que existían en la realidad y que conocíamos que existían. Aquí están, bueno, pues todas las normas. Primero, la Constitución. Cada Constitución es una elección. Este país va a ser democrático y presidencial y vamos a tener dos cámaras en el legislativo y así. Los tratados, las leyes. Se negocian los tratados, hay muchas opciones y a la final las partes se ponen de acuerdo en algo. Las leyes, cada ley del Parlamento, muchos diputados discuten, dicen, añádese, quítese. Y hay muchas posibilidades, pueden salir de una manera u otra, dependiendo de los votos y de otras cosas más. Bien, la regulación inferior, también hay muchas posibilidades de regular cómo se aplican las leyes, los actos y negocios jurídicos, todos los contratos que firmamos, bueno, el de arrendar una propiedad, un bien, digo, podemos hacerlo o no. Digo, por eso, todas las cosas que conocemos, la voluntad dice, yo quiero esto, y si es la voluntad de varias partes, puede ser un contrato, puede ser una decisión de directorio, puede ser muchas cosas. Esa es la voluntad, que reduce el espacio jurídico un poco más, ¿no? Finalmente, si ya mezclamos las tres y vemos lo querido, lo posible y lo conocido, ya tenemos lo concreto, el derecho concretado. Todo lo querido, conocido y posible, ¿no? Aquí están las circunstancias concretas. Pues eso nos dice, este es el derecho. Si las posibilidades me ofrecen casarme con muchas personas, pero yo conocí a esta y le ofrecí matrimonio, me caso tal día, tal hora, pues eso que he escogido es el puro ser jurídico, es pura actualidad jurídica, porque digo, ya está concretado el matrimonio, es pura eficacia y ya se ha concretado en las circunstancias, ¿no? Ahí está lo que Kelsen disociaba, la eficacia. Él decía, bueno, una cosa es la validez relacionada con el deber ser y otra cosa es la eficacia de las normas reales relacionada con el ser, que es lo que ha sucedido, Y entonces, bien, ahí están los hechos jurídicos, los derechos adquiridos, las normas vigentes,
y las relaciones jurídicas existentes, es decir, el ser jurídico. Como se dan cuenta, el ser jurídico. ¿Ok? Muy bien. Con lo cual, si hacemos un resumen gráfico de las últimas 4 diapositivas donde están los niveles del sistema jurídico, ahí los tenemos. No sé si pueden apreciar que las posibilidades de la realidad jurídica se van reduciendo según lo que conocemos. No conocemos toda la realidad. Cada día se descubren nuevas cosas. Cada día nos enteramos de nuevas cosas, ¿no? Ahora con el telescopio James Webb vamos a comenzar a ver una cantidad de partes del universo que antes no podíamos tener ningún tipo de acceso. Con el Hubble descubrimos muchísimas cosas. Descubrimos que hay muchísimos más planetas en el universo de lo que esperábamos, ¿no? Probablemente, bien, por cada galaxia haya al menos uno, por cada estrella, probablemente, ¿no? Bien, con lo cual esto cambia la visión del universo, ¿no? Y la voluntad de todas las posibilidades que el intelecto les escoge, pues reduce las posibilidades. Finalmente, lo que se quiere hoy, ahora, hace que se concrete el derecho aquí. Y esto es un poco, si ya queremos establecerlo, perdón. Bueno, esta es la síntesis de todo lo que hemos visto. Es justamente, me parece que me salté una, pero no, tengo un loop, con lo cual creo que, ya sé cómo volver a la anterior. Ok, bueno, estamos aquí, pero apareció un mensaje. Bien, en fin. He puesto sin querer los subtítulos automáticos. Esta es una posibilidad, pero quitémoslo. No sé cómo. Subtítulos desactivados, en principio. ¿Qué cantidad de cosas aparecen aquí? Bueno, cortemos por lo sano. Más bien, dejemos dejar de compartir y voy a reiniciar un poco la presentación donde estábamos. Ya, perdón. La tecnología es muy buena, pero a veces a uno le hace ciertas pasadas. Ok. Veamos, entiendo que ya pueden ver la presentación. Muy bien. Ok, seguimos entonces con esto. Bueno, no era mucho más, pero era salir del loop. Si hacemos una síntesis gráfica de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos todos los conceptos nuevos aplicados al sistema jurídico. Primero, el concepto de ser jurídico. Después, el de potencia jurídica. Las posibilidades, el ser actual, todo eso es el espacio jurídico. Más allá tenemos el espacio jurídico y el espacio antijurídico. Recordamos que mezclando todo esto, tenemos esta primera síntesis gráfica. Y ahora vamos a añadir justamente los 3 niveles, 4 niveles del ordenamiento jurídico. Esta es prácticamente la teoría de la pirámide invertida. Kelsen solo habló de la voluntad, de las normas, de la Constitución, e intuyó que por encima podría haber algo
pero no dio en el blanco. Bien, alguna vez hablo de la realidad, con lo cual también intuyó que la realidad podría estar encima de la Constitución de alguna manera, pero vimos que después se radicalizó y dejó esa teoría y habló de otras cosas. Bien, aquí un poco hemos desarrollado y completado, me parece, aquel seno. Y esta es la teoría de la pirámide jurídica invertida o del cono invertido. Y concretando un poco más, tenemos aquí esto, ¿no? ¿Qué hay en la realidad, en el primer nivel? Pues las personas, las cosas, el entorno, todo lo que está fuera de nuestra mente y de nuestra voluntad. En el nivel 2 es todo lo que está dentro de nuestra inteligencia. Las ideas, las nociones que nos hemos formado en la cabeza que tratan de explicar la realidad, que tienen alguna conexión con eso. Las ideas que tenemos verdaderas, ¿no? Las que no están en contra de la realidad. Pero también la cultura, y yo diría también los errores y otras cosas, ¿no? Y también el conocimiento de las normas. Esas tres cosas están en el nivel 2. En el nivel 3, ¿qué tenemos? Pues las normas superiores, la Constitución, de ahí las normas inferiores y los actos y negocios jurídicos. Kelsen desarrolló especialmente el nivel 3. Fue muy competente en eso, pero me parece que le faltó, por falta de nociones, por quedarse en una filosofía neocantiana, en esto, incompleto. Finalmente, el cuarto nivel es el nivel de los derechos adquiridos, las normas vigentes, en todo lo que tiene ser jurídico, las relaciones existentes actuales, ¿no? Mi derecho a dar y deber de dar una clase hoy y ahora, ¿no? La potencialidad, las posibilidades de dar un paseo y otras cosas más. Bien. Sí, Melissa, por supuesto, dime. Licenciado, pero entonces el ser jurídico y la potencia jurídica están relacionadas. O sea, la potencia siempre está dentro del ser jurídico. Vamos a ver. No exactamente. Si algo está en potencia, de ser otra cosa, no lo es. ¿Sí me explico? Pero los dos se complementan. Por Es que el ejemplo, ser jurídico es lo que es en el momento. O sí, sea, ya. Ok. exactamente, lo que es Y hoy, ahora, efectivamente. gracias. Lo que es algo más que una posibilidad, sino tiene una existencia actual. Ok, pues a ver, si yo creo que pongamos un ejemplo, o los ejemplos los dejamos para... Sí, quizás hagamos el break ahora. Hemos comenzado, o bueno, no, podemos hacer el break después. Primero pongamos dos ejemplos y de ahí hacemos el break. Bien, entonces, un ejemplo muy sencillo. Hablemos de problemas maritales de este individuo. Un hombre que no está casado y quiere casarse, ¿no? Quiere contraer nupcias con alguien. La realidad en el mundo le ofrece pues millones de mujeres, ¿no? De 8 billones de habitantes más o menos, ¿no? Que tenemos en el planeta, pues ¿qué tenemos? ¿Mayoría hombres o mujeres? Me parece que hoy en día la mayoría son hombres. Es increíble. Por una ventaja mínima. En el pasado me parece que eran mujeres. Bien, pero él conoce más o menos, sabe que tenemos 4 billones de posibilidades con quien casarse, ¿no? Obviamente no las conoce a esas 4 billones de mujeres. Y probablemente algunas tendrán situaciones, ya están casadas o lo que sea, ¿no? Este personaje solo conoce algunas, no sabe, conoce probablemente unas, yo no sé, 1000 personas, 1000 mujeres, ¿no? Alguna vez escuché que nuestro cerebro puede distinguir 1 millón de rostros. Bien, supongo que algunos más, algunos menos, pero bueno,
Basta que conozca 1000. 1000 ya representan una posibilidad más concreta que los 4 billones de mujeres en el mundo, ¿no? Pero bien, obviamente algún día conocerá alguna vez y pondrá su voluntad más en una, ¿no? De todas esas, pues aparecerá una a la que le proponga matrimonio y esa será la escogida, ¿no? Obviamente la otra puede decir que sí o que no, pero supongamos que le dice que sí. ¿Ya tenemos el matrimonio? No. Ellos tienen que concretar todavía más el día, la hora, el lugar. Lo concretarán de acuerdo con su concepción jurídica, con su cultura, con las leyes del país. Y entonces, si estamos en un país católico cristiano, probablemente irán a alguna iglesia y allí se casarán. Bien, el proceso, no me entretengo en el proceso ahora, pero ese será ya la concreción del hoy y ahora, y en ese momento ya podemos decir que hay matrimonio y que ha nacido el contrato y que está vigente el contrato y que él tiene los derechos y los deberes propios del marido y ella el deber y el derecho propio de la mujer. ¿Se dan cuenta? Digo, esto es un poco hablando del matrimonio, que es un tipo de contrato, es un tipo de acto jurídico, como se dan cuenta, ¿no? Pongamos otro ejemplo, ahora no de derecho privado, sino de derecho público. La constitución de un Estado, ¿no? Supongamos que estamos en el inicio de la República y los padres de la patria están discutiendo qué forma de gobierno existe. ¿Cuántas formas de gobierno ustedes conocen? Allí. Bueno, hay algunas que están en la pantalla, ¿no? Hay muchas clasificaciones. Kraft ahí creo que dice democracias y monocracias, gobiernos de muchos o de pocos, o de uno. Sí. Otros dicen, no, monarquía, democracia o aristocracia. Uno, pocos, muchos. Aristóteles clasificaba en 6, porque decía, una cosa es lo bueno y lo malo. Contrario a la monarquía es la tiranía. De la aristocracia, bueno, el oligopolio, ya la democracia, la demagogia, con lo cual 6. Hay muchas formas de clasificar. Probablemente la realidad pueda ofrecer alguna otra forma de gobierno. Y entonces, bien, eso es lo que ofrece la realidad. Pero de ahí lo que conocemos, ¿no? Lo que conocemos determina qué es lo que podemos querer. Muy bien, otra persona se ha unido. Y entonces, bueno, creo que nadie tenía en cuenta la anarquía. Esa es otra forma de gobierno que no la tenía, más bien es no gobierno, sí, pero es una forma de que gobierne el ciudadano con independencia y no las autoridades electas o quien tiene el poder. Y esto es muy interesante porque si tenemos una idea determinada, solo eso podremos escoger. Los padres de la patria solo podrán escoger eso. Por eso, en la filosofía medieval especialmente, y en gran parte de la filosofía antigua, la mayoría, prácticamente no se habla de democracia, porque bueno, es una teoría que puede existir en algún autor, pero nadie sabe, todo el mundo ha nacido en una monarquía, ha visto al rey, lo ha tenido en alto generalmente, y no sabe cómo se cocina una democracia, cómo se gobierna, quién va a gobernar, todos, ¿no? Es imposible que todos gobiernen, ¿no? No tenían en mente, no era parte de su cultura, y no sabía cómo podría surgir. Por eso, para el hombre antiguo y para el hombre medieval, la democracia no era una opción, no podían escoger por la democracia, solo
monarquía o prácticamente o que nadie gobierne. Y bien, aristocracia algunas veces sí, porque ya tenían algunos nobles y estaban medio distribuidos, sobre todo después de la caída del Imperio Romano. Y entonces, bien. Ok. Hoy en día, cuando la gente se sienta a escribir una constitución, solo tienen en mente monarquía, democracia y aristocracia. Nunca anarquía. Esto es interesante. ¿Por qué no anarquía? Porque nadie sabe cómo se cocina. Nadie sabe cómo puede funcionar una sociedad sin autoridades. Hay algunos pequeños experimentos aquí en África también, pero desde luego en muy pequeñas sociedades, porque algo grande, pues sin autoridades, no. Bien, y esto es muy interesante, ¿no? Miren, observan aquí que si escogemos una, después se pueden concretar más, ¿no? La inteligencia puede decir, bueno, es mejor una democracia directa, indirecta. Después los legisladores van a aprobar la voluntad de los padres de la patria, van a decir, bueno, queremos una democracia. Y después vendrán otras leyes que dirán, bueno, ¿qué tipo de democracia? ¿Directa o indirecta? Y ellos dirán, no, directa. Directa es mejor. Hace 2 siglos, pues la gente prefería una democracia indirecta, ¿no? Y con sufragio, ¿y qué tipo de sufragio? ¿Secreto o no? Solo para los que tienen bienes, como el sufragio censitario, que era muy común hace 1 siglo, más hace 2 siglos. Hoy se ve muy mal, solo votar a los ricos. ¿Por qué? Bien, no se entiende tampoco por qué pensaban así los pasados, la gente del pasado. Bien, no entraré a esas cosas aquí, hablaremos de eso más adelante. Y finalmente, ¿qué significa ese gran valor de la democracia? Esas grandes aspiraciones del pueblo, de todo el mundo que gobierne. A la hora de la hora, ¿qué significa? Que tiene que haber alguien que diga, bueno, el día de elecciones es este día. Que haya una organización, una regulación y una distribución de sectores y uno sepa que yo tengo que ir a votar en tal sector, en tal lugar, el día tal, entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde muchas veces, o 6 de la tarde, ya depende del país. Y ese es mi espacio y cuando vaya, pues tendré que presentar mi identificación y ellos me darán una papeleta y tendré 10 posibilidades. Y de esas 10 posibilidades yo pondré la marca en 1. Y eso es el ser jurídico, el ser jurídico. Bien, la democracia son muchas posibilidades que la mayoría no se realizarán. El ser jurídico, cómo se concreta la democracia, es una rayita en una papeleta cada cierto tiempo. Eso es el ser jurídico. El resto es pura posibilidad. Es pura posibilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se reducen progresivamente las posibilidades jurídicas? Eso es básicamente la teoría de la pirámide invertida, la reducción escalonada de las posibilidades jurídicas. Esta es la frase que condensa todo, la reducción escalonada de las posibilidades jurídicas, que es un poco parecido a lo que decía Kelsen de su pirámide, ¿no? Es una organización de las normas escalonadas, ¿no? Aquí hablamos de las posibilidades jurídicas. Perfecto, con eso ya hemos cumplido con la explicación de la teoría completa del derecho. Viendo que no es solo la norma, que hay otras cosas que también influyen decisivamente en qué va a ser derecho en cada época y en cada lugar. Y ahora nos toca ver los autores clásicos, cómo piensan ellos relacionados con todo este amplio panorama. Me parece que esto ofrece un poco más el panorama general del derecho, ¿no? Pues veamos qué piensan los autores clásicos, pero eso sí, hagámoslo después del break, si les parece.